Buenos días a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado y que nos están siguiendo y que van, bueno, pues a visionar este seminario tan importante de un tema que realmente siempre levanta muchísima expectación en las personas con diabetes, como es el tema de la alimentación. Hemos titulado este seminario pues, con un título atrayente, la verdad, la pirámide de la vida sana, una alimentación funcional, y para ello contamos con una experta y también con la autora, lógicamente, de esta pirámide saludable, que es Elena Sainz, que ya es nutricionista, dietista, farmacéutica. Bueno, también es muy colaboradora de las asociaciones de pacientes en general y en particular de la Asociación de Cantabria, y bueno, pues la quiero agradecer también el que haya aceptado el estar hoy con nosotros y saludarla. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días a todos. Gracias siempre a Fede por contar conmigo para intentar mejorar la vida de las personas con diabetes, que yo siempre creo que es el punto fundamental, intentar ayudar y que de todos estos pequeños seminarios personas en su día a día puedan alcanzar pues una mejor alimentación, pero disfrutando de la vida, que creo que siempre va a ser mi mensaje clave. Magnífico, pues dicho esto, vamos a, si te parece, bueno, pues a darte la palabra, por supuesto, y vamos a proyectar esta pirámide que aparte ya tenemos en la página web y la gente que quiera descargársela también puede pues consultarla. Aquí está y Isalena, todo tuyo, adelante. Bueno, lo primero quería mandar un mensaje respecto a todas aquellas personas que consideran o hemos recibido comentarios sobre que la pirámide, pues que es un sistema obsoleto. Creo que era su distribución realmente lo que no era muy óptimo para una vida sana, porque lo primero se basaba simplemente en el hecho de aquello que comíamos. Y después de tantos webinars que hemos hecho juntos como nutricionistas, siempre hemos abogado por no solo hacer una introducción de cambios en la alimentación, sino en el estilo de vida. Por eso lo hemos llamado la pirámide de la vida sana. Y el primer cambio que quise realizar y que me parecía lo fundamental era la base. La base de la pirámide siempre era la de, recordar bien, la de las harinas, la patata. Empezábamos ahí entrando con los tubérculos cuando realmente nosotros lo que necesitamos es un conjunto de hábitos saludables donde ya podamos empezar a funcionar y luego ya seleccionar aquello que vamos a comer. Por eso me parecía muy interesante dar los tips principales para poder comenzar una vida sana. La planificación. Si no hay un orden, un plan, es muy difícil a veces alcanzar el éxito en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, con la alimentación, con la diabetes, creo que el estar planificados, el tener un orden, es el primer paso para el éxito. Por otro lado, el ejercicio físico, bien es sabido y todos los webinars que hemos realizado de cómo afecta el ejercicio físico y la actividad, siempre en el grado que cada uno pueda, que esto no quiere decir que todo el mundo tenga que ponerse ahora a correr o que todo el mundo vaya a hacer salto con pértiga. Simplemente a veces el introducir paseos saludables cada día ya va a hacer un buen conjunto con aquello que comamos. El descanso, que muchas veces lo tenemos muy olvidado, creemos que podemos con todo y nuestro cuerpo necesita para un buen funcionamiento diario un descanso reparador. A veces no es una cuestión de dormir 10 horas, hay personas que con 6, 7 es suficiente cuando sean reparadoras. La hidratación, las técnicas de cocina. Es muy importante los alimentos que vayamos a comprar, luego lo que vayamos a cocinar, pero cómo lo hacemos sobre todo, ¿no? Y las combinaciones de ellos. Y por último, nunca me quise dejar la hidratación junto con el equilibrio emocional, porque he introducido este apartado tan importante en la base. La diabetes, como muchas otras enfermedades de carácter autoinmune, tiene mucha relación con nuestras emociones.
De ahí que podemos decir, bueno, pero yo cómo controlo esto, ¿no? De las emociones, porque está en la base de la pirámide y yo no sé cómo cambiar, tengo que cambiar. No es cambiar, hay ciertas técnicas que hemos hablado alguna vez en algunos webinars que hemos hecho anteriores, como el mindfulness para el control de la forma de comer, las relajaciones sencillas, luego, por ejemplo, también la parte de realizar algún ejercicio que sea, si eres una persona con estrés, pues tipo yoga, más light, o también a introducir alguno más activo que nos ayude a soltar adrenalina, intentar hacerlo por las mañanas en lugar por las noches, porque a veces si no, pues el descanso no es tan reparador. Pues todo ello hace que intentemos encontrar, lógicamente, la vida nos va a poner dificultades, pero con esta serie de tips podemos hacer un conjunto con una buena base para luego, más allá, empezar a trabajar nuestra compra. ¿Y por qué digo compra? Porque aquello que introduzcamos en nuestra cesta va a ser aquello con lo que luego nos manejemos en el día a día. Importante, la cocina de mercado. Comprar producto de temporada, de cercanía, sencillo, nos va también a ayudar con el tema económico, porque muchas veces lo que nos ocurre es que hay ciertos productos que se han disparado de precio y actualmente mucho más. Por ello también quiero ayudar un poquito a dar ciertos tips donde podamos economizar un poquito en la cesta de la compra con esta nueva pirámide. ¿Por qué ha desaparecido los carbohidratos refinados de la base de mi pirámide? Pues está muy claro, porque podemos obtenerlos de frutas, verduras, hortalizas, que van a ser carbohidratos que nos van a aportar más vitaminas y minerales y nos van a afectar mucho menos a nuestras glucemias. Antes comentaba con Mercedes antes de la conexión que quería que quedase muy claro que las personas con diabetes, y yo me voy a incluir porque también soy insulino dependiente tipo 1, necesitamos prácticamente una alimentación muy similar a aquellas personas que no padecen diabetes. ¿Por qué? Porque al final es aquello que nos va a aportar una alimentación funcional. Y me vais a decir, ¿por qué este cambio? Porque antes hablábamos siempre de alimentación equilibrada y podía dar lugar a equívocos. Pues pensar, bueno, pues un día me paso mucho y otro día pues compenso. Por eso hemos retirado la parte de alimentación equilibrada e hemos introducido el término de alimentación funcional. Y me vais a decir, bueno, ¿y esto qué es? Quiere decir una alimentación orientada para alcanzar la salud, para controlar aquellas enfermedades que ya están presentes en nuestra vida y evitar otras futuras que podrían aparecer. Pues podemos decir controlar bien nuestro calcio, nuestro deporte, nuestra vitamina D para evitar una osteoporosis futura, o controlar mucho con una alimentación bajita en sodio una futura hipertensión. Y todo esto lo podemos crear con la base de la pirámide que hemos hecho a base de frutas, de verduras, y ya veis que incluyo las grasas saludables. Ese miedo que teníamos a introducir grasas en nuestro organismo, pues pensando que nos va a llevar a la obesidad. Las grasas de origen saludable, como el aceite de oliva, los frutos secos o la proveniente del aguacate, que además es, ahora mismo ya se empieza, tenemos muy buenos orígenes de nuestro país de aguacate, muchas plantaciones novedosas. Y vamos a utilizarlas porque nos va a ayudar a un buen control del colesterol. Además, las grasas son precursoras de muchas hormonas, con lo cual no debemos retirarlas, sino hacer un buen uso. Por otro lado, la siguiente franja que hemos creado de la pirámide sería aquellas legumbres que nos van a aportar una buena proteína, además de una parte de carbohidrato, junto con los cereales sin refinar. Podemos ir con cereales mucho más allá del trigo. Tenemos ahora el pseudocereal como la quinoa, podemos utilizar también el tef, podemos utilizar trigo sarraceno. Hay un montón de cereales que pueden aportarnos, como la avena también, por ejemplo, que su índice glucémico hace que tengamos niveles de glucemia más estables. Y esa combinación con la base que nos aporta las verduras es muy interesante para, uno, el control glucémico, y dos, un gran aporte de energía y de nutrientes.
Y me vais a decir, bueno, pero ¿y esto cómo hago la combinación de las cantidades? Sería ideal introducir 2, 3 veces por semana la legumbre. No siempre tiene que ser en forma de guiso, podemos hacer en forma de ensalada, en forma de wok, las podemos hacer salteadas y lo mismo hablamos de la verdura y de la fruta. No siempre tienen que ser de la misma forma. Podemos añadir pequeñas porciones de fruta en ciertas ensaladas o podemos trabajar la verdura, que es muy interesante meterla por un lado en punto de cocción cortito para que no pierda muchos nutrientes con excesivas cocciones, o las podemos poner asada o tipo wok. Hacer alternancia de una ración en crudo con algunas en cocción de vapor es muy bueno para alcanzar los niveles de nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Y si damos un salto extra y llegamos pues a la famosa proteína animal, ¿no? Porque hasta ahora siempre nos decían, no, el 50% tiene que venir siempre de los carbohidratos. Bueno, yo creo que con el tiempo los artículos científicos, todos los estudios nos han demostrado que podemos trabajar pautas low carb, que se denominan hoy en día, con una buena base de la verdura y no hace falta grandes cantidades de carbohidrato y han dado muy buenos resultados para el control de la glucemia. Esto no quiere decir abolir nuestra ingesta de carbohidratos, sino que bajar un poquito la cantidad de ese carbohidrato refinado que antiguamente estaba en esa base de pirámide y sustituirlo por aquellos que hemos comentado anteriormente. Combinado con una proteína de alta calidad biológica, esta sería los huevos, un pescado alternando el blanco con una buena cantidad de pescado azul, porque ya sabéis que nos aporta el omega 3, el omega 6, que estos ácidos grasos también nos ayudan para un buen desarrollo y además tienen gran poder antiinflamatorio. Y luego el tema de los lácteos. Ha habido una época en la que se ha demonizado mucho, aunque yo estoy a favor de introducir lácteos de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues diferenciar lo que serían los postres lácteos, que son aquellos que pues le quedan ya poco a proteína de alta calidad, que están acompañados de muchos colorantes, de azúcares incorporados, excesivos edulcorantes, y sin embargo sí que optar por fermentados como el kéfir o los lácteos simplemente, que es la leche proveniente con sus fermentos y nada más. También el queso. ¿Por qué? Porque nos aporta una buena cantidad de calcio y una gran proteína de alto valor biológico y nos puede dar lugar a jugar con esas colaciones de desayunos, medias mañanas o medias tardes, por ejemplo, con el porridge de avena o el kéfir mezcladito con un poco de fruta de la base de la pirámide o algún cereal que esté, por ejemplo, una quinoa inflada o, por ejemplo, también un arroz inflado. Todo esto en pequeñas proporciones lo que hace es evitar picos muy pronunciados de insulina y hacer una curva más suave. Y por otro lado, terminaríamos con los postres y dulces ocasionalmente saludables, ¿no? La repostería. ¿Por qué remarcamos saludables? Porque o caseros o de forma que estén endulzados con un buen producto. ¿Y por qué ocasionalmente? Bueno, lo primero porque ya se ha visto que el exceso de azúcares o de grasas a largo plazo, si hay sedentarismo, se produce obesidad y todo tipo de complicaciones con el azúcar. ¿Por qué los dejo y no los retiro? A sabiendas de que en muchos casos decían, no, porque es que no se pueden meter, porque claro, porque no, yo considero que debemos dejarlos, pero siempre desde Confede hemos trabajado el que sean hechos de forma casera o aquellos que contienen harinas no refinadas, que están a veces endulzados pues, con fruta madura, que utilizamos dátil, que las grasas son de origen saludable, como hemos dicho antes, los frutos secos, aceite de coco también un poquito para endulzar sin someterlo a grandes temperaturas. Con estos tipos de postres, pues desde una tarta de zanahoria casera, desde un helado casero que hacemos con base de yogur, nuestras cookies más famosas que hemos hecho alguna vez en las recetas que hemos compartido en la revista. Todo ello
conlleva a una alimentación saludable y funcional, 1, para controlar las glucemias y 2, para evitar posibles comorbilidades de otras patologías que puedan presentarse. ¿Cuál creo que es el secreto de nuestra pirámide? ¿Por qué la presentamos al público y lo hacemos con un mensaje diferente? Y es que no está obsoleta, sino que la que estaba no estaba adecuada a todos los nuevos conocimientos que sabemos de cómo podernos cuidar para alcanzar la salud, pero sobre todo también con un estado de ánimo positivo, disfrutando de la vida, metiendo un montón de nutrientes distintos, creando platos que, aunque sean saludables, pues palatablemente sean muy satisfactorios, que podamos trabajar tanto la alimentación en casa como la social, porque con este tipo de combinaciones es muy sencillo también cumplir fuera de casa, porque muchas personas nos dicen, bueno, ¿cómo oriento cuando me quiero guiar de la pirámide y salgo fuera? Pues muy sencillo, a veces los platos más típicos y de temporada son los más acertados. Ahora mismo tenemos el tomate de ensalada, empezamos a tener... Uy, parece, Salena, que vamos a intentar contactar con ella. Un momentito, que parece que se nos ha salido del webinar. Un momento, disculpen. Muy bien, Salena, que habíamos visto que te habías desconectado, pero han sido 2 segundos muy rápidos. Adelante. Nada, continuamos, que ya sabemos que es lo que tiene la técnica y el directo. Bueno, comentaros, como os decía, cómo trabajar la alimentación sana de forma social o fuera de casa. Muy fácil. Ya hemos dicho que usando el producto de temporada en todos los restaurantes ahora podemos empezar a trabajar el tomate, podemos trabajar las verduras de verano, parrilladas de verduras, las famosas barbacoas, que esto lo hemos trabajado mucho también en Fede, ¿verdad, Mercedes? Hemos hecho cómo hacer una barbacoa saludable y lo podremos seguir trabajando. Os ofreceremos desde Fede este verano ideas para este tipo de reuniones y también volveremos a trabajar, recuerdo que hicimos el año pasado el tupper también para ir a la playa. Bueno, si vosotros necesitáis ejemplos, nosotros estaremos encantados de crearos alternativas importantes. Y por otro lado, pues junto con esas ensaladas y esas verduras de verano, tenemos muy accesible el bonito de temporada, los pescados azules, y muy, muy fácil combinarlo muchas veces pues, con la legumbre en ensalada, las pastas. Recordar a todos aquellos que no han estado en otros webinars que hayamos hecho previamente, los cereales, la patata, todas las féculas, los almidones. Hemos enseñado a aquellas personas que nos han oído previamente a hacer la retrogradación del almidón, que es una técnica muy sencilla que consta de lavar previamente estos productos, hacer una cocción corta y luego refrigerarla, porque así se asimilan mucho mejor y tienen menor impacto glucémico. Combinados además con las frutas y verduras de la base de la pirámide, conseguiríamos una combinación perfecta. Y dicho esto, un poco hemos explicado más o menos por qué hemos hecho estos cambios en nuestra pirámide, por qué consideramos que no hay que quitar absolutamente ningún grupo, sino adecuarlos a los nuevos estudios científicos, a los nuevos requerimientos y sobre todo también al nuevo tipo de vida que llevamos, ¿no? A veces hay más sedentarismo, con lo cual tenemos que tener eso, incorporación de un poquito de actividad física, hay más estrés, por eso necesitamos alguna técnica que nos ayude a un poquito tener una paz emocional y desterrar mitos, desterrar sobre todo mitos sobre
¿cómo son los porcentajes exactos que tenemos que realizar? Hay personas que tendrán una vida más sedentaria y podrán utilizar un porcentaje de carbohidrato más bajo, y hay personas que tendrán una vida mucho más activa, más deportistas, que necesitarán unos requerimientos más altos. Intentar personalizar un poquito en base a nuestro ritmo de vida, pero siempre premiando lo que son los aportes de vitaminas y minerales. No sé, Perfecto. Mercedes, si tienes alguna duda, algo que quieras que hagamos, algún inciso respecto a nuestra pirámide, si hay alguien que tenga por ahí alguna duda que haya presentado. A ver, hay bastantes preguntas, pero sí que es verdad lo importante que ya podemos dejar de proyectar la pirámide. Había un elemento importante, ¿no? Es decir, esos cambios que tú habías hecho y demás centrados sobre todo en el tema de la repostería, que tantas dudas y al final, bueno, pues la mayoría de la gente es golosa y en diabetes pues siempre hay muchas dudas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a lo mejor que puedas explicar exactamente esos cambios y luego también postres saludables y a lo mejor caseros y ahora de temporada de verano que la gente pueda pues, disfrutar teniendo diabetes como recomendación. Mira, pues por ejemplo, para mí es muy interesante los helados en la parte fresca, lo que comentábamos antes, que los podemos hacer perfectamente con base de yogur o con base de queso batido, que lo mezclamos con fruta de temporada, lo podemos poner incluso pequeñas porciones de chocolate rallado, que puede quedar luego en boca un sabor, una textura tipo stracciatella, y sin embargo apenas nos van a aportar por un lado calorías y por otro lado a nivel de glucemias es muy fácil de controlar porque son cantidades muy pequeñas, y el hecho de que podamos seleccionar lácteos desnatados o semidesnatados más bajitos en grasa. Me gusta mucho recordar que hay vida más allá de la vaca, porque muchas veces uno cuando dice lácteo ya es leche de vaca. Bueno, podemos contar hoy en día con kéfir de oveja, yogures de oveja, de cabra. La cabra es una leche que es muy parecida a la materna y que nos aporta muchos nutrientes, además se digiere muy bien. Y por otro lado, la oveja, encontramos yogures hoy en día de gran calidad en el mercado y tienen menos lactosa, con lo cual nuestro impacto es menor. Todo tipo de tartas, por ejemplo, hemos nombrado antes la de zanahoria. Podemos hacer hemos hecho alguna vez un falso strudel de manzana asada con pasta brick, porque lo que hacíamos era quitar el hojaldre y poner una pasta brick horneada, que ahí quitábamos toda la grasa, quedaba la parte crujiente, la manzana la hacíamos asada con canela. Y ya teníamos otra opción muy saludable, las mermeladas caseras, que se pueden hacer simplemente con frutos rojos en un cacito, con agua, chía y un poquito de dátil, y de forma natural ya nos sale una mermelada donde quitamos todos esos azúcares blancos refinados y también, lógicamente, aparte de cantidad de azúcar, el tipo de azúcar que introducimos, ¿vale? Tiene un poquito menor de impacto glucémico, y las semillas de chía lo que le dan es esa textura tipo compota. Y luego también hemos hecho, me acuerdo, una receta que dimos de unas galletas que hacíamos con harina de avena y simplemente llevaban 2 cucharadas de coco, un huevo y un poquito de leche. Todo ello horneado. Nos daban unas galletas como tipo de mantequilla que las poníamos con chocolate, y lo que tenía era una harina que no tenía tanto impacto y sin tantas grasas. Luego, por otro lado, nos quitábamos todo tipo, claro, por supuesto, de ultraprocesados. Y como os comento, a veces los pancakes también eran una buena opción, que los hacíamos con harina de avena, con un huevo, un poquito de leche y levadura. Para endulzar, que aquí se abre un debate un poco amplio y lo hemos tratado muchas veces en otros webinars que daría pie a mucha conversación, es, bueno, ¿y qué opinas de los edulcorantes? ¿Son buenos, son malos? Es un debate muy abierto, todavía queda mucho por estudiar. Lo que yo sí que tengo claro es que hay que explicar que
aunque no son peligrosos, tampoco son inocuos. Tienen efectos sobre el sistema gastrointestinal. Los polialcoholes se absorben en un 50%, que esto muchas de las personas con diabetes lo desconocen y dicen, sobre todo hay equívocos con los productos ultraprocesados que ponen para diabéticos. Esto no quiere decir que sea un producto ideal, todo lo contrario, muchas veces son galletas, son ultraprocesados que llevan muchas harinas refinadas, muchas grasas y además ese edulcorante que se absorbe y sí que sube la glucemia. Los polialcoholes puntúan la mitad. Un ejemplo, para que lo entiendan, si trae 20 gramos a los 100 de polialcohol, es como si llevara 10 de azúcar. Y además barre mucho la flora intestinal. Y me vais a decir, bueno, ¿y esto en qué me afecta? Pues primero que puedes tener sintomatologías de diarreas y por otro lado que perdemos flora intestinal, que ya se ha demostrado que es aquella que nos cuida por dentro, nos trabaja el sistema inmunológico y hace de protectora, además de muchas otras funciones. Fenomenal. También antes de entrar, pensaba que estaba mutada, antes de entrar en alguna pregunta más que nos han llegado, es verdad que hemos titulado el webinar La pirámide de la vida sana, una alimentación funcional. Tú que has comentado también, y antes de que entráramos, cambiar, o sea, aquí las palabras importan, ¿no? Es decir, cambiar ese concepto de equilibrado que siempre utilizamos y demás por funcional. ¿Qué diferencias hay para que el público nos pueda entender y por qué cambiar el concepto o el chip si tenemos diabetes o a lo mejor en general, de cambiar a funcional? Bueno, como hemos dicho, cuando yo me inspiré para crear esta nueva pirámide y muchos me han preguntado, ¿por qué has dejado pirámide y no la has cambiado? Y ha sido un poco por el hecho de que realmente nosotros tenemos interiorizado muy bien el concepto de cómo funciona la pirámide. Entonces, porque muchas personas te pueden decir, bueno, pues haber creado el rombo o haber hecho otro concepto más transgresor, me parecía más complicado cambiar lo mismo, ¿no? Hacer lo que era el mismo formato y que realmente expresara una cosa totalmente diferente. Y ahí es donde, bueno, intenté por eso primero dejar el concepto, el dibujo de pirámide o la figura de la pirámide y la diferenciación entre equilibrado y funcional. Equilibrado podría ser lo que hemos comentado anteriormente de, bueno, pues me paso un día en exceso y luego equilibro, ¿no? Hago un día que como muy sano y otro día me paso porque luego otro día como muy sano y otro día me paso mucho. Ese concepto de equilibrio lo quería primero totalmente abolir de lo que era nuestra pirámide y por otro lado quería introducir un concepto que me parecía que era el que llevamos trabajando tanto nosotras en conjunto en FEDE estos últimos años, que empezamos con la pandemia y que yo desde que tengo uso de razón son uno de los pilares básicos, que es la alimentación para la salud. Creo que el utilizar los nutrientes, aquello que comemos, como una, entre comillas, medicina. Muchas veces siempre se ha dicho la famosa frase de somos lo que comemos, pero no lo estábamos aplicando hasta ahora, porque realmente nos hemos dejado llevar muchas veces por la industria alimenticia, lo que era la parte de la publicidad, y no nos habían enseñado a cómo combinar los alimentos para que nos sirviese para cuidarnos. Y este es el concepto de funcional. Vamos a poner un ejemplo que antes hemos puesto, por ejemplo, el de la osteoporosis, que es muy interesante. ¿Qué alimentos podemos introducir para evitar una futura osteoporosis? Importante en la base el ejercicio, porque si no hay ejercicio pequeño de impacto, no tiene sentido que introduzcas mucho calcio. Eso está demostrado ya por los últimos papers. El calcio no es el calcio que tú introduces en tu cuerpo, sino la biodisponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto se aprovecha? Y para que se aproveche ese calcio, tiene que ir incluido con vitamina D, que es una grasa liposoluble. ¿Esto qué quiere decir? Pues que está en las grasas. Entonces, aquellas personas que hicieron una vida
muy sedentaria, sobre todo ocurrió mucho en la época de la parte de que trabajó mucho el producto light, y muchas mujeres hicieron dietas muy estrictas, muy restrictivas, donde se demonizó mucho la ingesta de calcio por parte de los lácteos y se retiraron. Luego, a la larga, se ha visto que han aparecido muchos casos de osteoporosis y esto es lo que queremos trabajar, el mensaje para evitar patologías a futuro. O, por ejemplo, los perfiles de colesterol, la hipercolesterolemia, que muchas veces va muy ligada también a las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque no es quitar las grasas, es seleccionar aquellas que hemos hablado antes, las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, aquellas que vienen de el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate, también aquellas saturadas de cadena media, que también se ha visto que pueden ser interesantes. Nombraba yo antes el aceite de coco. Nunca debe suplir, a mi parecer, el aceite de oliva que tenemos. Tiene que ser nuestra base, pero sí puede ser muy interesante para utilizar en pequeñas dosis a la hora de hacer la repostería que hemos hablado antes, porque es muy aromático y nos puede ayudar a incorporar una grasa evitando pues, margarinas transgénicas y las grasas trans y otro tipo de productos similares. Perfecto. Si quieres, Alena, vamos a comenzar también con las preguntas que nos llegan. Perfecto. Hay una persona que nos lo ha llegado también vía email y nos dice que identificar a lo mejor alimentos insanos es más fácil. Por ejemplo, pues las bebidas azucaradas, nos pone un ejemplo. Pero hay otros en los que no son tan claros, que nos ponen un ejemplo. No hay a lo mejor frutas que sí que tienen bastante azúcar. No porque sea añadido, sino que ya de por sí nos pregunta si hay algún truco o si podrías identificar algún tipo de alimentos que parecen sanos o que erróneamente en nuestro concepto parece que son sanos y hay que tener cuidado con ellos. Es muy buena pregunta y va en relación a lo de ocasionalmente. Por ejemplo, hacer postres que ahora se denominan saludables, pero ¿por qué yo he puesto que aunque sean saludables los ponemos en la pirámide en la parte alta? Pues porque pueden ser altos en azúcares. Está muy bien expresado. Por ejemplo, veo muchas recetas ahora con las redes sociales, además, que no tienen por qué ser adecuadas para una persona, aunque se titulen como sanos. Muchas veces en consulta me encuentro pacientes que vienen y me dicen, bueno, yo no sé qué me pasa, que no consigo mejorar mi perfil, ni de lipídico, ni de peso, mantienen una obesidad muy pronunciada y te dicen, bueno, es que yo estoy comiendo muy sano. Claro, abusan de grasas y azúcares que vienen de alimentos saludables, pues como dice la persona que nos hace la duda, podría ser un abuso del aguacate en exceso, que es un abuso de los frutos secos, porque las cantidades importan en estos productos. Y a la hora de las frutas, hemos comentado, por ejemplo, los dátiles. Pues, por ejemplo, el plátano maduro, las uvas, son frutas que a nosotros nos aportan excesivos azúcares y el que venga de la fruta no quiere decir que pueda ser una ingesta libre, porque lógicamente va a tener sus consecuencias. ¿Qué suelo recomendar yo en estos casos? Esas frutas, dejarlas primero o para realizar algún postre de forma puntual, sabiendo que va a aumentar mucho nuestra glucemia, que estamos evitando azúcares refinados, pero que ese azúcar también va a tener impacto. Pues eso, por ejemplo, endulzando con plátano muy maduro o los dátiles que los podemos hacer polvo y echando muy poquitas cantidades. Y luego, por otro lado, también el hecho de ir resumiendo. A mí me parece muy interesante el ir bajando las cantidades porque entonces trabajamos lo que hemos hablado. Un día hicimos un webinar, si no recuerdo mal, que se puede repetir sobre el umbral del azúcar. Era para mí casi que podría decirte que lo tendría que haber incluido en la pirámide en nuestra base, ¿no? Porque es un trabajo personal sobre uno mismo, del autoconocimiento, de cómo ir bajando esa sensación de dulzor que tú necesitas para que algo te agrade. Y es muy importante cada vez ir utilizando menos y llegará un momento, pues eso, que una tarta de zanahoria, simplemente con el hecho del dulzor de la zanahoria,
ya nos va a ser suficiente y no necesitaríamos añadir exceso de edulcorantes o exceso de frutas. Perfecto. También una persona en relación a lo que has comentado, ¿no? Esas tendencias de hace años, de productos light y demás, ahora dice que se está imponiendo mucho el tema de los productos ecológicos. Nos pregunta si es otra etiqueta o realmente sí que es cierto que existen productos ecológicos o son los de la huerta de toda la vida. Bueno, para mí el tema de la certificación ecológica, primero creo que debemos pensar que lleva un alto concepto de sostenibilidad. Creo que también a mí me gusta ser muy clara con estas cosas y es que el factor de evitar la huella ecológica a futuro me parece también importante. Creo que también, mira, la pirámide, además del umbral del azúcar, quizás podíamos trabajar el tema de la huella ecológica. Es qué vamos a dejar a nuestros hijos para el futuro y para nosotros mismos. La sostenibilidad en el planeta creo que es importante. ¿En qué haría yo hincapié, por ejemplo, respecto a este tipo de productos? ¿Son mejores? ¿Son peores? A veces nutricionalmente pueden ser iguales o muy parecidos. La diferencia sí que viene de con pesticidas, sin pesticidas, utilizando una técnica de barbecho para el campo o para mí una de las cosas que sí que realmente trabajo mucho en consulta y creo que lo hemos hablado también anteriormente ha sido el tema de la proteína de origen animal. ¿Es necesario comer tanta cantidad? No vamos a mandar un mensaje de que todo el mundo se haga vegano, pero sí que hicimos el Vegadiabetes. No sé si te acuerdas, hicimos un webinar de cómo ser vegano con diabetes, Sí, 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 que fue sí. interesante y me acuerdo que tuvo muchos adeptos y mucha gente se animó a hacer el cambio. Y desde ahí yo lancé el mensaje de pues un día a la semana comer sin carne y cómo hacíamos las combinaciones de legumbre con un pequeño toque de cereal para conseguir la proteína completa. Y esto era porque la producción intensiva, donde se hacía demasiados piensos que eran de origen transgénico, engordaron a los animales de manera muy rápida para dar pie a que muchas veces mucha de esa comida se desaprovechaba y luego se desecha porque no llega a consumirse. Nosotros lo que lanzábamos era el que se hiciera un ganado más sostenible. Aquí en Cantabria, de donde yo soy, tenemos varias cooperativas donde se han juntado ganaderos y empiezan a pacer otra vez los animales. Y realmente hicimos un estudio de cuánto era la diferencia de precio en el filete final y no había tanta diferencia. Entonces, era muy interesante porque se apoyaba a la ganadería y al producto de la zona. Se tenía un producto de calidad excepcional, sin piensos transgénicos y muy buena calidad proteica porque el animal estaba suelto en el monte, claro, muscularmente, las grasas eran más saludables, las que se creaban en el propio cuerpo y esto daba pie a pensar que era un mejor producto. Pero siempre hablamos en conjunto. Luego, quiero decir que siempre desde el punto de vista publicitario, marketing, creo que hay también mucho aprovechamiento. Entonces, el decir un tomate me va a nutrir más por ser ecológico o no, muchas veces si hacemos un análisis nutricional puede ser muy parecido, pero sí que tienes que ser consciente, primero, de si lleva pesticidas o no, de qué técnicas has usado para su recolección, a quién apoyas, cómo trabajas ese sistema. Entonces, el que el producto sea nacional o que venga de fuera, porque eso también conlleva, pues, primero que necesitamos introducir o potenciar nuestra propia agricultura y nuestros productos en origen. Y luego evitamos, pues ese producto ha venido, consume combustible para venir hasta aquí, etc. Entonces, ¿qué queremos hacer desde FEDE? Pues intentar mandar un mensaje de vida saludable y esto a futuro quiere decir mantener un planeta más saludable también.
Fenomenal. Nos han preguntado ahora también una cuestión bastante interesante que se habla y se empieza a hablar ahora mismo. Nos dicen que si el cerebro y el estómago están más relacionados de lo que pensamos. Uy, pues mira, si te digo que esa pregunta parece que la hubiese puesto yo a posta, porque hay unas de mi base, de lo que trabajamos en consulta en Naturae, siempre es que comemos con el cerebro y no con el estómago. Esto se lo digo a todos mis pacientes el primer día, porque hay una pregunta que yo siempre les hago y vamos a mandarla junto con esos otros tips que hemos añadido a la pirámide, que es, ¿comes rápido? El hecho de comer excesivamente rápido hace que no le dejas tiempo a las hormonas de la saciedad a segregarse. De ahí que va esa pregunta un poquito a la de si comemos con el cerebro, y está muy bien hecha. La leptina y la grelina, que son las hormonas del hambre y de la saciedad, tardan un tiempo en regularse. Se ve que hay muchas personas, de hecho hay una, bueno, no sé si decirlo patología, pero una alteración que se llama la resistencia a la leptina. Y todo esto hay que trabajarlo mucho en consulta en aquellos pacientes que a veces tienen diabetes, sobre todo tipo 2, de carácter obesogénico, y que no tienen control. Ellos mismos te dicen, es que yo no me sacio, porque comen a veces incluso de forma compulsiva, muy rápido, y entonces tú comes hasta que tu estómago se llena, no hasta que tu cerebro no le has dado tiempo. Yo les animo a veces a ciertas personas, hacemos un ejercicio que es comer un poquito y hacer otra actividad. Levantarte de la mesa, hacer una llamada o ponerte a hacer otra y luego volverte a sentar. Todos, casi todos, es un ejercicio donde les hago una encuestita y marcamos qué sensación de hambre tienes ahora. Hemos visto cómo si lo hacen todo seguido, con esa ansiedad con la que se sientan y no tienen sensación de saciedad, imagínate, se pueden comer pues 2 platos, repetir y no sentirse saciados y seguir picoteando. Y haciendo este otro ejercicio, comer una cantidad coherente y adecuada. Vamos a lanzar desde aquí que practiquen este ejercicio, que sería el de intentar comer en 30 minutos. Y claro, luego todo el mundo dice, ¿30 minutos? Me dice, si yo en 5 ya está todo hecho. Me dice, ya estoy yendo por la puerta de casa otra vez, o de la oficina, que mal comemos delante del ordenador. Y yo os invito a hacer ese ejercicio, el de dejar que las hormonas de la saciedad puedan hacer su efecto, porque si no ya hemos visto que el estómago además se puede distendir un montón. Y por eso luego hay esas operaciones en las que te cambian un poquito el tamaño. Se puede trabajar previamente antes de pasar por quirófano. Yo siempre animo a pacientes. Hemos evitado muchas operaciones de estómago en consulta trabajando de forma conjunta lo que sería lo que hemos dicho en nuestra base de la pirámide con la parte hormonal, la parte emocional. Por eso muchas veces yo digo que la diabetes, el paciente en general, pero en diabetes es muy importante controlar las emociones. También en relación a esto, una persona nos quiere preguntar exactamente el tema de cómo comemos o cómo comemos y sobre todo a lo mejor de nuestra constitución. ¿Es más genético o pesa más lo cultural? Es decir, cuando dicen, bueno, un tipo de familia y más o menos pues tienen todos el mismo tipo y demás, pero sí que es verdad que cuando te alejas a lo mejor del ámbito familiar, los hábitos pueden cambiar. ¿Qué es lo que consideras que puede pasar más? ¿Lo cultural o más lo interno o lo externo, por decirlo de alguna manera? Para mí la genética existe, eso ha quedado más que claro, es una base científica, hay familias que tienden a la hipercolesterolemia, hay pacientes y familias que tienden a un metabolismo más enlentecido, que tienden a acumular más grasa. Además, pues mismamente muchas veces se dice, pues tienes el tipo de tu madre o el tipo de tu padre, esta frase que siempre ha sido tan dicha. Entonces, esa parte existe, pero somos un conjunto de factores. Está el factor genético, está el factor social, cultural, que ese lo podemos dividir en dos. ¿En qué sentido? Hombre, muchas veces tú tienes
un carácter genético, pero eres lo que vives en tu casa. Hay ciertas técnicas, costumbres, la forma de cocinar, la forma de mezclar los alimentos, hasta en la forma de la compra. Esto lo vas interiorizando un poco de lo que cada uno ve en su casa. Para mí esto es muy importante, por eso muchas veces ves niños obesogénicos en familias que tienen esas costumbres, pero porque vienen de una mala alimentación y una vida muy sedentaria. Cuando coges a ese pequeño que te dicen, bueno, es que es como la familia, y le cambias a una vida saludable con una actividad física más activa y le motivas y le enseñas nuevas formas de alimentarse, alcanzan una parte saludable y alcanzan una forma de vivir saludable. Por eso la pirámide, lo que hablamos precisamente es que yo creo que sí que se puede hacer cambios. Realmente pesa la parte genética, es un tanto por ciento, pero siempre se puede mejorar. Ujú. Perfecto. Otra persona ya un poco alejando lo que sería el foco de la alimentación, dice, por ejemplo, que si en el tema de las alteraciones también y demás, o nuestra forma de comer está relacionada con el nivel de estrés. Es decir, no Total. solamente lo que comemos, sino el entorno nos puede hacer comer de una determinada manera o afectarnos. Incluso también habla de afectar al sistema inmunitario, Salena. Pues bueno, vuelvo con la pregunta de antes. Estoy encantadísima de todos los participantes de hoy porque me parece que nos están haciendo unas preguntas de una calidad excepcional. El estrés para mí es un factor fundamental, disminuye. Es inmunosupresor, nos disminuye la capacidad de nuestro sistema inmunológico y esto puede hacer, bueno, de hecho, y aquí me voy a meter quizás en camisas de 11 varas, pero yo he visto personas que han debutado en diabetes tipo 1 inmunológica tras un periodo de estrés. Bueno, tengo una paciente que debutó de un susto. Le dieron un susto por detrás en un balcón y debutó en diabetes. Hay personas que han tenido algún aspecto traumático en su vida y que han debutado en diabetes tipo 1. Yo trabajo, bueno, yo te diría que un 70% de mi trabajo a nivel de investigación, donde más me intento formar, donde más me intento completar, precisamente es en esa parte, porque yo he descubierto a lo largo de muchos pacientes y conmigo misma de cómo el estrés aumenta el cortisol y ese cortisol, esas hormonas contrarreguladoras, afectan a todo tipo de enfermedades. Y ahí voy a decir más, empiezo a ver muchos patrones de pacientes tipo 1 a los que les entran comorbilidades como la tiroides, y también muchísima patología gastrointestinal, el famoso colon irritable. Empiezo a ver muchos cuadros que hacen este pequeño triángulo que estaría relacionado con lo que nos dice esta persona de la inmunosupresión. Te disminuye el estrés, el sistema, porque no es un estrés de un día puntual, que yo creo que es a lo que ellos se refieren, ¿no? O al menos a lo que yo. Una cosa es que tú tengas estrés un momento puntual en tu vida. No, hablamos de un estrés que se acaba cronificando. Yo hablo mucho en la consulta con mis pacientes del no me da la vida, ¿no? Podríamos hacer un webinar para cómo comer para el no me da la vida, porque tiendes además a introducir productos más procesados, a no comer de manera que le aportes el tiempo necesario para las hormonas saciantes se segreguen. Las hormonas del estrés hacen que necesites como unos productos que te sean más palatables, más fuertes. Se trabaja mucho, aquellos que vienen ultraprocesados llevan grasas muy saturadas y luego mucho también aditivo. El aditivo como el glutamato monosódico, por ejemplo, crea adicción. O sea, realmente empiezas y no puedes parar. Mucha gente te dice, aquel tip era un anuncio publicitario de cuando haces pop ya no hay stop, tiene mucho que ver con este tipo de sustancias. Si tú estás en un momento de tu vida en el que has generado mucho estrés y empiezas a consumir este tipo de alimentos, vas a entrar en un bucle en el que es muy difícil salir. Y ahí es donde se desregula muchas veces el sistema que hemos hablado antes de la grelina y la leptina. Uh-huh. Así que Perfecto.
equilibrio emocional, ejercicio físico, planificación y descanso, lo decimos en la base de nuestra pirámide. Exacto, que está justamente en la base, en lo más importante. Esta persona también, a raíz de lo que has dicho, en otras patologías que pueden derivarse y tal, habla mucho también de la celiaquía, ¿no? Que el tipo 1 y celiaquía se ha investigado mucho, pero ¿por qué? Si tú sabes también o puedes arrojar algo de luz, ¿por qué hay tanta asociación o niños con tipo 1 que luego al final también termina, o al revés, que tienen celiaquía y luego debutan en tipo 1? Si hay Bueno, información, claro. precisamente porque creo que la relación va en dos factores. Uno, que tiene carácter inmunológico. Entonces son patologías que se relacionan mucho porque la celiaquía tiene carácter también autoinmune. Y luego, por otro lado, quiero decir un detalle. Voy a diferenciar entre celiaquía y sensibilidad al gluten no celíaca. Porque yo recibo muchos emails a veces preguntándome sobre este tema porque me dicen, bueno, es que yo tengo sensación de tener celiaquía. Yo he nombrado el colon irritable porque sin llegar a tener anticuerpos de celiaquía, no eres celíaco propiamente dicho, sí que tengo muchos pacientes tipo 1 con luego generalmente les diagnostican de colon irritable porque muy bien no se sabe exactamente lo que es, no es un Crohn, no es una celiaquía, pero sí que hay esa patología intestinal irritable y que mejora con una alimentación donde disminuyamos esa cantidad de gluten. Puede ser la sensibilidad al gluten no celíaca, que el gluten no lo asimilamos bien, ahí hay un pequeño, pues vamos a decir, que nos impacta y nos inflama la mucosa intestinal y mucho de ello también, por eso antes os he comentado no abusar del edulcorante, no abusar de los polialcoholes, no creer porque nos barren esa flora intestinal. Y de ahí viene en relación, que estamos haciendo al final, nos explica muy bien todas estas preguntas de por qué hemos hecho la pirámide como la hemos hecho. Porque el trabajar la flora intestinal, ¿vale?, nos va a proteger, el evitar todos estos productos que la barren y sin embargo pues introducir kefir, introducir por ejemplo también productos como los fermentados, nos va a ayudar a trabajar esa flora intestinal que nos protege, ¿vale?, para este otro tipo de patologías a futuro, que es la alimentación funcional, que hemos dicho muy bien antes. Fenomenal. Otra pregunta también en relación ya a lo que has introducido dentro de la propia pirámide. Una persona nos traslada que siempre hay conceptos a lo mejor malentendidos y, por ejemplo, él estaba muy confundido hasta hace cierto tiempo que los guisantes se asociaban con que eran más bien verduras o, por ejemplo, los cacahuetes que son frutos secos. Pero ahora, no sé si ahora o realmente ahora hay más información y que son legumbres. Entonces, la gente, ¿por qué lo asociamos? ¿Por el color? Y hay una mala asociación, la textura. Y muchas veces no, a veces por el contenido nutricional. ¿Vale? Porque al final se parecen más a esos grupos, por ejemplo, pues el cacahuete es más alto en grasas, entonces al final se ha incluido un poquito dentro de ese grupo porque nutricionalmente aporta cosas muy similares, ¿no? Y en el guisante un poquito parecido. Yo creo que principalmente se hace a veces por cómo se conforma de forma lo que aporta al organismo. Entonces se ha introducido esos grupos porque se parecen más nutricionalmente. Simplemente a veces es una forma de hablar con propiedad, porque si nos pusiéramos, vamos a darle otro ejemplo a esto que nos han comentado, el tomate, que es una verdura porque es una fruta, realmente. Claro, claro, es que hay... Sí, 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 sí. Entonces, sí que hay ciertos alimentos que se engloban muchas veces por lo que nos aportan nutricionalmente, pero sí que está muy bien empezar a hablar con propiedad. También el tema de la alimentación empieza a coger ahora mucha importancia. El problema que yo le veo es que hay a veces un exceso de información. Hay que hacer un buen cribado, sobre todo en aquellas personas que tenemos diabetes, porque he comentado antes lo de los productos para diabéticos. Creo que es uno de los grandes males de estos últimos años y es que hemos pasado de la época light,
en la que, bueno, intentamos quitar el exceso de obesidad que presentaban nuestra sociedad, quitando las grasas, pero claro, lo que hicieron fue, si tú tienes un todo, la parte que quitas la tienes que rellenar con algo, lógicamente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo rellenaban con azúcares y con féculas y se vio, dice, hombre, estamos todos con los productos light a tope y cada vez sigue aumentando más la obesidad. Claro, todo azúcar que no se quema y además ultraprocesado en mezcla, pues se transformaba en grasa. Y ahora a mí me gusta mucho, hablando antes de lo de los productos de los que, mira, vamos a poner 3 o 4 productos de los que no se pueden fiar. Uno sería el tomate frito, que muchas veces realmente no es tomate. Desde aquí yo les animo a todos a que si tú no tienes la capacidad bueno, pues hacerte un tomate casero porque vas muy justo de tiempo, os animo a que compréis un pisto natural, sin nada añadido, con un poquito de aceite de oliva, lo trituramos con la batidora y tendríamos una salsa de tomate casera con todas las vitaminas y minerales de la verdura dentro. Por otro lado, el jamón, el fiambre de pavo, que también ya sabemos que hasta ahora pues llevaba muchas féculas, azúcares añadidos, además de muchos conservantes y a veces incluso colorantes. ¿Qué podemos hacer? Simplemente lo que podemos utilizar es aprender a leer el etiquetado nutricional, como hemos hecho en otros webinars que hemos trabajado mucho, que es ver que tengan un 95, 98, incluso hay algunos ya 100%, lo que es la carne de pavo o de pollo en su lugar. Y por otro lado, intentar también trabajar aquellos productos excesivamente salados. Y me vas a decir, claro, porque muchas veces cuando hacemos una anamnesis, una historia clínica del paciente, te dice, ay, yo no, si yo no le echo sal a nada, ¿qué va, qué va? Y luego te dicen que es que no le echan sal porque echan Starlus a la cocción del arroz o a los garbanzos. Luego, por ejemplo, utilizan mucho caldo de estos de brick que traen mucha cantidad de sal, incluso hasta 2 gramos y pico a los 100. Claro, te vas a tomar unos 200, 300 mililitros, son 6 gramos de sal, que es una barbaridad, teniendo en cuenta que estamos diciendo que sea por debajo de 5, decía la OMS, ahora decimos que si es por debajo de 2,5 mejor. Los productos enlatados, ultraprocesados, también traen mucha sal. Entonces, aprender, que lo habían dicho antes, a identificar aquellos productos que ya sabemos a veces cuáles son sanos, sino cuáles no lo son, para intentar retirarlos. Fenomenal. Y hay una pregunta también que nos va a dar tiempo perfectamente. Esta persona lo que quiere saber si para ti, de todas las comidas, el desayuno es la más importante y tiene un niño pequeño por lo que nos traslada y siempre le pone cereales. Entonces, cuando siempre se dice que es mejor cereales integrales, si podías decir exactamente qué tipo de cereales serían los más sanos. Y habla también del ejemplo del muesli, pero bueno, creo que el muesli no sé dónde estaría enmarcado. Mira, hay detalles. Lo primero, contestar a que no hay ninguna comida imprescindible, que siempre se puede adecuar lo que son las ingestas a la vida de cada persona. Esto es muy personalizable. Entonces, hay gente que te dice, bueno, yo es que me levanto y no tengo absolutamente nada de apetito. No hay problema. Hacemos una buena media mañana y no tendríamos inconvenientes. Sí que cuando hay diabetes, a veces el hacer 5 o 6 ingestas pequeñitas nos ayuda a controlar las glucemias muy bien en algunos casos. Sin embargo, en otros te dicen, mira, yo con las 3 comidas principales me va mucho mejor porque controlo con mis 3 inyecciones de rápida esas 3 ingestas y luego estoy perfecta y si meto cosas en medio, pues se me desregula. Entonces, esto, lo primero decir que es personalizable el tipo de ingesta, la cantidad de ingesta, y por eso siempre lo trabajamos de forma individual. Pero no hay ninguna, vamos a decir así, ni el desayuno ni la merienda, nada es uno más importante que otro, y lo mismo con los horarios. Yo sí que recomiendo que lo que elijamos lo utilicemos de forma
que seamos constantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues mira, yo normalmente no desayuno a primera hora, desayuno sobre las 12, como sobre las 3 y ceno sobre las 8. Intentar que nuestros horarios sean pues más o menos constantes. Y otra persona mete seis pautas porque le viene muy bien, pero esa organización para que tu organismo tenga más o menos unas ingestas todos los días a unas horas parecidas. Me parece más interesante la constancia y un poco el orden en las ingestas que lo que son el número de ellas. Respecto a qué desayunar. Bueno, yo ahí voy a lanzar una lanza en favor de desayuna lo que quieras. Quitar el miedo muchas veces a desayunar proteína. Siempre lo que era la leche con cereales, como que era lo obligatorio, o leche con galletas, que todavía, bueno, eso ya lo empezamos a abrir un poco más. Y luego tortillas francesas, huevos revueltos, incluso con verduras o tostadas que hacemos saladas. Hoy en día las podemos mucho en consulta con hummus, es un puré de garbanzo, con unos cherries, siempre abiertos a probar cosas nuevas. Yo siempre intento hacer combinaciones en bol, que son muy prácticas y muy cómodas. Por ejemplo, podría ser un porridge de avena, que es la leche con los cereales y un poquito, pues unos arándanos, por ejemplo, porque nos aporta el calcio que nos va a dar con buena biodisponibilidad esa leche. Luego, la avena tiene un índice glucémico que es un carbohidrato bastante estable, y luego el toque de fruta antioxidante, pero no siendo una fruta con alto contenido en azúcares, y esto nos puede ayudar muy bien, y quizás probablemente con un bol de esos pues no necesitásemos luego media mañana, porque es bastante contundente. Respecto a si con integral o no integral, bueno, yo creo que lo importante es el contenido en fibra en general de la alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Pues evitando cereales que sean pues de harinas refinadas con azúcares y demás. Hay algunos que, aunque no sean 100% integrales, vamos a poner un ejemplo, hay unos copos de maíz tostados o un arroz inflado, por ejemplo, pero que no sea 100% integral, podemos combinarlos con otros que sí lo sean y ir jugando. Pero si haces una alimentación rica en legumbre, rica en fruta y en verduras, que es la base que hemos dicho de nuestra pirámide, no va a haber ningún problema para el contenido de fibra. Ella puede seguir dándoles a su hijo, si le gusta la leche con cereales por la mañana porque le resulta cómodo, pero que sean unos cereales de calidad. Hemos hecho, en algún taller que hemos hecho con Fede, hicimos granola saludable, que era una mezcla de cereales que los tostábamos con unos frutos secos en el horno, con clara de huevo, sin añadir azúcares incorporados. Eso podría ser una opción para cambiar. Le echábamos canela y era una forma de tener una granola y hacer un pequeño cambio a los cereales típicos de siempre. Fenomenal, Salena. Pues ya sí que nos hemos quedado sin tiempo, pero un mensaje final que te gustaría, has dado muchos, muchos, pero el mensaje que te gustaría trasladar a la gente que nos ha estado siguiendo y que, bueno, por lo menos se le llevara, aparte de muchos más, pero uno clave, ¿cuál sería? Bueno, hoy que es el lanzamiento de nuestra pirámide de la vida sana, para una alimentación funcional, que es aquella que nos va a llevar a alcanzar la salud, a cuidar de las patologías que ya estén presentes y a evitar futuras. Y por otro lado, que incluya una base en la que haya un buen descanso, actividad física, planificación, mucho cariño a nosotros mismos para trabajar el estrés emocional, para trabajar un equilibrio. Podemos trabajar técnicas como el mindfulness, prácticas que sean tranquilizadoras como puede ser el yoga, introducir un poco de deporte más activo a aquellos que les ayude a soltar el estrés diario. Y por otro lado, recordar evitar aquella base obsoleta donde son dietas que siempre tengan que ser altas en carbohidratos refinados, sino que hacemos una base de frutas, verduras, legumbres, grasas de buena calidad, con proteína de alta calidad, y también incluyendo esa repostería que ya hemos dado unos tips, porque la vida es un conjunto cultural.
no solamente vivimos para ser estrictos, sino nos tenemos que mantener un poco también con la cultura y las tradiciones. Lo que vamos a hacer es amoldarnos e intentar simplemente evitar ultraprocesados, que es aquello que sí que debemos desterrar, y luego, por último, mandar el mensaje del respeto al medio ambiente, que desde FEDE y una misma quiere que tengamos un planeta mejor, más saludable, para seguir disfrutando. Fenomenal, Salena. Pues lo dicho, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a seguir colaborando desde luego y ha sido una vez más muy interesante. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pues gracias a vosotros y por último sí que quería hacer el inciso de decir, esta pirámide está creada con todo el cariño para aquellas personas con diabetes que luchan cada día por mejorar, pero también es una pirámide que puede ser aplicada a cualquier persona porque lo que intentamos es que encuentren esa vida saludable. Fenomenal. Tenemos en la página web la pirámide, así que todas las personas interesadas puedan ya descargarla y consultarla de nuevo. Y todas las que tengas, aquí estamos dispuestos para solventarlas. Fenomenal. Pues muchísimas gracias también, Salena, y a las personas que nos han seguido. Un saludo y muy buenos días. Gracias a todos. Muchas gracias.